5, 4, 3, 2, 1. Hola, soy Irving y desde Monterrey, Nuevo León, todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? ¿Cómo están? Voy a hablar bajito porque ya todos están durmiendo en la casa. Me estoy desvelando, no puedo dormir porque mañana termino una subasta de unos juguetes que llevo persiguiendo ya bastantes años, pero me acabo de animar desde hace 7 días a seguir esta subastona tremenda porque la neta es una colección imponente. ¿Quieren echar un ojo? Les voy a ir mostrando algunas de las piezas que tengo en la mira, pero vamos a subir hacia la que termine el día de mañana. Aquí tengo un prototipo de Lando Skiff, hermoso, pero 44,000 varos está difícil. Este Mustangcito que le pusieron que es rojo, pero en realidad es como sandía, y el color watermelon en los redlines es muy raro. Aquí está el susodicho. Lote de 98 increíbles, raros Micro Machines. Como ya les he contado, los Micro Machines son de las pocas cosas que me quedé de niño. Ahora que soy papá me entró una nostalgia enorme por conseguirlos y creo que este es el paquetón con el cual debo iniciar la colección. Tampoco puedo emocionarme mucho porque lo tengo que ganar, faltan 12 horas, pero estoy muy emocionado y al mismo tiempo pues nervioso, porque si no entra mi oferta en el momento justo o es la cantidad adecuada, los podemos perder. Lleva 20 apuestas y ven 11,635 pesos. El envío no está tan alto, dice más o menos 500 pesillos, pero luego te cobran también un impuesto del 1900, no entiendo por qué les puso así. Son un buen, y lo más padre es que veo algunos que me recuerdan mi infancia, como este jaguar amarillo de aquí. Este que está aquí abajito, no me acuerdo qué modelo es, pero lo tenía igual de niño, y si no me equivoco es de los que llaman insiders, que adentro trae uno pequeñito. Hunters, estoy muy emocionado. Deseenme suerte, voy a tratar de dormir y mañana me acompañan para la subasta. Una eternidad más tarde. Hoy es el gran día, la subasta va a acabar en 8 minutos 30 segundos. No pude dormir, las ansias son demasiadas, pero estamos listos. Cuando uno apuesta en esto pareciera sencillo, porque dices, bueno, pues compras por internet, pero los últimos minutos empiezas a sentir como que las palpitaciones del corazón más fuerte. Te emocionas porque no quieres que te lo ganen. Ahorita son 20 apuestas, o sea, más o menos 20 personas queriendo este lote de Micro Machines. Para mí estos ahorita tienen un valor sentimental. Son, como les digo, querer recuperar esos tesoros de la infancia. Yo me acuerdo mucho cuando los jugaba de niño. Acompáñenme estos 7 minutitos que parece que uno está en aceite hirviendo porque se hacen horas. 6 minutitos con 15 segundos. Lo difícil de esto es que pues tienes que tirar a matar. La computadora va a apostar por ti. Tú vas a meter, por ejemplo, ahorita va en 510, yo sugeriría meter 600, 700. Y la computadora nada más va a apostar algunos dólares extra de la última persona. Si ahorita nadie apostara y yo le apuesto 600 dólares, la subasta sube a 512, 515 dólares únicamente. Entonces la computadora apuesta por ti teniendo el extra que tú pusiste. Pero como estamos en los últimos minutos, como son 20 personas las que están apostando, se me hace que le voy a meter un golpe porque aparte grabando me pongo más nervioso. Entonces en verdad lo quiero. A veces las compras de estos juguetes en subasta pues es el precio más verdadero que hay. 3 minutos con 10 segundos, Hunters. Esto se siente cada vez más duro. Y lo que hago normalmente es 1 minuto antes meter una primera apuesta como para calar, pero esta vez que están aquí me voy recio, no lo quiero perder, no quiero defraudarlos. Y lo bueno de comprar en internet es que metes tarjetazo y pues hasta meses, ¿no? No puedo creer que los Micro Machines de los 90s pues ya alcancen estos precios. Es mágico cómo va evolucionando el coleccionista y cómo ya la gente de mi edad o gente un poquito más chica pues está metiéndole a los juguetes de su época. 2 minutos 20, 1 minuto 23. Aquí es donde inicia la acción. Chiquen, listo, me está temblando la mano. Lo siento, me voy recio. Voy a poner 850 dólares.
todavía te pide confirmar. Hay algunas páginas de sniper que le llaman, de francotiradores, que apuestan por ti en los últimos segundos. Te cobran comisión y aparte a veces es muy arriesgado. Aquí sigue el paso de confirmación y te pone los segundos, entonces sigues teniendo todo bajo control. Aquí es donde se siente de verdad el nervio. No me arriesgo nunca a ponerlo en los últimos 10 segundos porque a veces si el internet no jala, si cualquier cosa se amuela, esto valió. Le voy a meter a los 20 segundos, ¿les parece? 1, 2, 3. Venga, dice, ahorita eres el mayor apostante. 13 segundos, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. $531. Pensé que iba a entrar más gente. Campeones, Hunters, somos campeones de esta subasta. 12,115 pesos. Todavía no inicia el arrepentimiento, apenas es la pura emoción. Hunters, estoy temblando. Hace ya mucho tiempo que no ganaba una subasta así importantona. Me gustaría que me pusieran en los comentarios si ustedes hacen esto regularmente. ¿Es un vicio? Ahora que está la cuarentena, pues mucha banda dice que es de las pocas emociones que hay. No es tan divertido como ir al tianguis, pero hay veces que esto pues es casi imposible de conseguir en un tianguis. Viene desde Centerburg, Ohio, United States. 98 Micro Machines de cuando yo era morrillo. Y vean, empezó desde $150 y fue subiendo poco a poco. 53, 170, 190, 200... 240, 260, 440. De aquí, de 266 se disparó a 400. Ahí estos dos compas estaban peleando. Y luego también cuando compren pongan atención, porque si en uno de estos aparece alguna cuenta en ceros o muy baja, puede que la subasta tenga chanchullo. Ahora la parte dura: pagar. No, nos tocó pagar impuestos. Ya esto es muy recurrente cuando compras por internet. Y es una la nota, $97. O sea, estamos hablando de 2,000 y tantos pesos. Eso es lo que a veces uno no toma en cuenta cuando compra por internet, y el envío. Pero ni modo, hasta la muerte, ¿no? Hemos ganado y ahora solo falta esperar. Muchas gracias por haberme acompañado en la subasta. Y ahora cuando llegue nos aventamos el unboxing. ¿Les late? Esperemos que no tarde mucho. 3 semanas después. Hunters, finalmente está aquí el lote de los Micro Machines. Tardó 25 días en llegar de Inglaterra a México. Se me hizo eterno, pero impresionante poder comprar nostalgia en una caja. Y ahora es momento de disfrutarlo con ustedes. Hoy es un día buenazo. Hora del unboxing. El filete, por favor. Navajita, special. Siempre que abran tengan precaución porque no saben cómo la otra persona pudo haberla empacado. Ha habido veces que en la aduana revisan los paquetes y a la hora de abrirlos así como sin cariño dañan las piezas con cúter y ha sido tristísimo. A mí solo una vez me ha pasado y fue un pequeño rasguño, pero se veía así el cuterzazo. Es que mala onda. Hay cuates que, o sea, que les han llegado los Star Wars empacados así con navajazos como para abrir la figura. Terrible. Hunters, no puedo creer esto. La línea de juguetes, los carritos que de niño me volvían loco. Quise volverlos a recuperar. Gané una subasta que me sigue doliendo. Todavía no tanto porque está en la tarjeta de crédito. Sí estoy muy contento de que hayan llegado. Tengo que investigar algo que creo que viene aquí adentro, pero es sorpresa, Hunters. Esa es la razón por la cual este lote salió tan carito como vieron en la subasta. Uy, capas de amor. Esto lo es todo. Buena empacada. Los separaron por tandas. Wow, pues ¿cuántos eran? Ya ni me acuerdo, son 25 o 26 días que han pasado. Qué chido. No lo puedo creer. Acabo de ver uno que tenía de morro. ¿Qué les parece la merca? Vamos a prepararnos. No, viene uno por uno, vean esto. Segundo paquetón, Shines. He tratado de comprar aquí en México algunos lotecitos, pero les dábamos caña. O sea, es un país donde jugamos mucho con las figuras, con los carritos, y iban pasando de generación en generación. Ahora sí, venga esa cámara lenta.
manos a la obra. ¡Listo! Se me están sudando las manos. No saben qué emoción más grande ha sido sacar estos carritos. Vienen desde los que se les abren las puertitas, les prenden la luz, abres uno y trae otro más chiquito adentro. ¡Qué buen lote! Creo que estoy empezando con el pie derecho esta colección. Son muchísimos e ir sacando uno por uno ha sido un deleite. Es como tocar un pequeño archivo de tu mente y regresar a ese instante preciso de tu niñez. ¡Wow! Nunca me hubiera imaginado que los Micro Machines serían una de las líneas que más emoción me diera recuperar. Me han dejado boquiabierto, no sé si son sus colores, los tamañitos, la escultura del carro, están impresionantes. Y lo que más me ha emocionado es que de tanto esperar este paquete, investigué si había algo raro dentro de él, porque luego comparé con otros lotes y dije, no, pues creo que hubo chanchullo porque el lote que yo compré se fue muy alto. Y no, hay 3 santos griales aquí adentro. Entonces me siento emocionadísimo de comenzar así y seguir aprendiendo mucho sobre esta línea de juguetes. Les tengo una mega sorpresa. En esta cajita se encuentran los carros que están conmigo desde chico. En varios videos les he dicho que lo único que conservé de morro fueron algunos Micro Machines. El día de hoy es cuando sacar este tesorito a los ojos de mis hunters. ¿Están listos? What? Están jugadillos, pero este que está aquí para mí es el mejor. ¿Saben cómo sobrevivió esta pequeña joya? Debido a que se quedó atorado en el drenaje por muchos años y un día que lo fueron a destapar, ahí estaba y me lo regresaron. No podía creer yo haber recuperado uno de mis amigos de la infancia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero estos juguetes que conservamos desde niños tienen como un valor agregado. No los cambiarías por nada del mundo, aunque sepas que en ellos no hay ningún santo grial ni nada raro. Para ti son la chida. Y lo más triste de aquí fue haber encontrado los insiders, que son los que llevan un carrito pequeñito adentro, y que esté vacío. No sé qué les habré hecho a esos pequeñejos. Esto así se conservó por más de 25 años. De los que yo tuve, ¿ustedes recuerdan alguno? O nos vamos al agasajo. Acabo de desencadenar un monstruo y no me voy a conformar solo con esto. Le voy a dar muy duro. Pónganme en los comentarios si quieren ver cómo crece la colección en poco tiempo, porque se viene la avalancha de cosas que he comprado. Nada más es cuestión de esperar unos días. Cuando son insiders quiere decir que se abren y adentro traen otro pequeñito. ¿Cómo te puedes dar cuenta a simple vista? Por atrás traen una bisagra, la cual es la que permite que el carro abra y cierre. En el lote no venían abiertos, o sea, si les mostré las fotos del lote, ahí no venían abiertos. Pero con agitarlo se siente que ahí viene. ¡Uy, no puedo creerlo! Eso es lo chido luego de comprar en eBay, que a veces hay como ciertas sorpresas. ¡Oh, está tight! ¡No quiere! Ahí está. Estoy teniendo, pero en serio, un orgasmo juguetero, unos flashbacks tremendos. Me tiemblan las manos de tanta emoción. Segundo insider que está por acá. Uy, con Ferrari adentro y toda la cosa, ¿eh? No puedo dejar de destaparlos. Tercer insider. No, como que no. A ver. ¡Ah, no, sí! ¡No! Y con Lamborghini adentro. ¡Wow! Y esto es como cuando vas a aventar los dados. No, este suena durísimo. A ver, ahí les va. Aparte los insiders, por los precios que he estado investigando. ¡Ay, no! ¡Con bocho! Oigan, esto trae la chida adentro, ¿eh? La chida. Vean eso, este sí es un escarabajo bebé. Los insiders son los más difíciles de conseguir, porque los chiquititos te daban tanta ansia que te los quedabas, o algo pasaba con ellos que los jugabas tanto y desaparecían. Ay, no es cierto, otro Ferrari.
Yo no me había metido en el mundo de Micro Machines. Hay miles de blogs, de páginas americanas, muchas cosas sobre el coleccionismo, hay catálogos, hay libros. Y los precios ya están como lumbre. Hay mucha banda que va a decir, no, ya empezó a coleccionar Mad Hunter, ahora van a subir los precios. Ustedes vieron, este lote me costó un ojo de la cara, pero yo tenía un presentimiento y la neta... Creo que es ese pequeño ojo que vamos haciendo como coleccionistas que te hace darte cuenta como de si aquí están apostando varias personas, veo que los carros están impecables, debe de haber algo chido y sigue habiendo aquí adentro 3 de los más raros que existen. Vamos a dejarlo para el final, no se me estresen, aguanten vara. Vamos a seguir con los que prenden la luz, ¿les late? Pero qué triste, ninguno se prende la luz. Pero vienen los que abren las puertas. Esos se llaman deluxe. Ay, cofre, puertitas y hasta la cajuela, bandidos. Esto sí está deluxe, ¿no? Estos hacen honor a su nombre. Y de niño eran los que más me gustaban. Este jaguar recuerdo que lo tenía. El jaguar amarillo también. Y mi mamá me los traía de Fayuca. Esta carcacha también recuerdo haberla tenido. Ven nomás, tipo Al Capone, así los intocables. A esta condición, los Hunters le llamamos... Cherry. Muchas marcas trataron de hacerle competencia, incluso Hot Wheels, pero nadie como los Micro Machines de Galoob, porque después los compró Hasbro. Si van a coleccionar, busquen Micro Machines hechos por Galoob. Esta carcacha está sublime, ¿eh? Vean nomás, muy elegantita, muy sencilla, pero tremenda. Ahora les voy a mostrar algo que para mí no tiene precio y que lo más divertido de esta colección es que la quiero hacer con mi hijo. Todavía está muy chiquito, pero vamos a iniciar con su reacción a estos carritos porque sus juguetes favoritos desde que nació han sido los carritos. Pásenlo, por favor. Máximo, ¿estás listo? Mira, te voy a mostrar algo con lo que yo jugaba de chiquito. De a varios. Mira, este que tiene un tiburón. Wow, la sensación es increíble. Siempre me pregunté qué iba a sentir de coleccionar con mi hijo. Y no lo estoy haciendo aún porque está muy chiquito, pero vean, quiere agarrar los míos de niño. Qué chido. No, vean cuál trae en la mano. Vean su mano izquierda. Qué chido. Es que les contaba que este era mi favorito de favoritos. Eres tú, Máximo. Soy tu papá. Sí. Ya lo Mira, mira, mira. Ve la manita. Ese es el mío. Wow. Miren todo. Ha llegado el momento de ver las piezas duras. La chida que estaba aquí. No eran solo 3, son 4. Creo que este momento todos lo esperábamos, así que abran paso. Lo más raro de este lote y lo que hizo que alcanzara esa suma, ahí les va. Primera navecita, segunda navecita, tercera nave, la cuarta y la más rara, el Santo Grial, la patrulla. Yo sin haber sabido le metí, le tupí, yo dije bueno, si están así de caros ahorita pues por algo será. Y era porque en todo este lote venían estos 4 carritos. ¿Qué tienen en común estos 4 coches? Son carros europeos, pero ¿qué tienen de especial? Que venían en un set que se llama European Pack. Para que entiendan la rareza, solo existen 5 paquetes en el mundo. El paquete tenía 10 carros en total y al menos ya tengo 4. Que comience la cacería. Y de esos 10 carros, esta patrulla, que en vez de decir police, dice polizei, es la más rara de los 10 carros. O sea, esta es la chida de chidas. Glossy. Cherry. Este dicen que creo que es el más común de todo el paquete. Y esta está muy chida, ¿no? Este tipo Land Rover, así muy 4x4. Igual las pinturas son exclusivas. Y este BM no tiene mouse. Creo que esto, combinado con los insiders, con los lights y con todas estas piececitas en perfecto estado,
fueron lo que determinaron el valor real de las piezas. Hunters, hoy me siento muy emocionado de iniciar otra colección y más por saber que esta puede ser la colección que disfrute con mi hijo. Espero les haya gustado este video tanto como a mí. La sonrisa no se me va a quitar, la cacería va a seguir bien dura. Ayúdenme suscribiéndose al canal, dándole like a este video y compartiéndolo. Están viendo Mad Hunter Channel.